Lucas capítulo 1, verso 80. Léanlo conmigo, por favor. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Ahora, lea conmigo Lucas 2:40. Lucas 2:40. Léalo conmigo. Dice así: y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Una vez más: y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y luego acompáñeme a Lucas 2:52. Lucas 2:52. Verso 52 dice todos: y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Señor, bendiga la palabra que va a ser enseñada. Háblenos al corazón y ayúdenos, Dios, a entender sobre la necesidad de cuidar a los niños. Por favor, bendiga este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Se ha establecido ya por años que el 30 de abril es el Día del Niño. Damos gracias a Dios por todos los niños que Dios nos ha dado aquí en nuestra iglesia. Pero hablando en general, la verdad, hermanos, es que muchos niños, si supieran su futuro, desearían no haber nacido. Desde pequeños, muchos niños han sufrido. Muchos niños han sido abandonados. Muchos niños han sido maltratados. Muchos niños han sido abusados desde pequeños. Y la verdad es que nunca fue ni el plan ni el deseo de Dios. Dios ha querido que los niños desde pequeños disfruten del cuidado, de la bendición, de la protección de los padres. Sin embargo, en muchos casos no ha sido así. Vivimos en tiempos donde muchos niños desde ya temprana edad son muy maldosos. Lejos de una inocencia, hay una conciencia, hermanos, terrible en sus mentes. Son malos, son groseros, han hecho daños. Ha habido casos, hermanos, donde niños ya de 10 años y 11 han matado, hermanos, de verdad. Ha habido casos muy tremendos donde niños con un alto grado de maldad han hecho mucho daño. ¿A qué se debe todo esto, hermanos? Se debe a que simplemente, hermanos, se ha descuidado el asunto espiritual de los niños. En un porcentaje alto, la mayoría de los padres, la mayoría se preocupa de vestirlos, de calzarlos y de alimentarlos. Pero hay otra parte, la parte moral, la parte espiritual, que se descuida. Y se descuida porque muchas veces los niños hacen y dicen lo que ven en casa. Si en la casa se oyen muchas maldiciones, los niños las aprenden y las van a decir. Al momento no saben el significado, pero lo van a hacer. Desafortunadamente se descuida.
Yo le voy a enseñar con la palabra de Dios, hermanos, sobre dos niños ejemplares. Quiero enseñarles bajo el tema, el niño que todos quisiéramos tener. Así de sencillo. El niño que todos quisiéramos tener. La palabra de Dios dice en Lucas 1:80 que había un niño, en el verso 80 se llama Juan el Bautista, que a la postre fue un predicador del Evangelio, uno de los más grandes siervos de Dios. Pero ese Juan fue un niño. Y en el 1:80 de Lucas dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. En primer lugar, hermanos, el niño que todos deseamos es un niño que crezca, un niño sano. Nos hemos dado cuenta, hermanos, que ha habido muchos niños que no crecieron. Por causa de enfermedad no se desarrollaron en toda su totalidad. Encontramos a Juan, hermanos, en el capítulo 1 de Lucas, verso 80, que ese niño crecía. Y está hablando de un crecimiento físico, está hablando de un crecimiento de edad, está hablando de un crecimiento a causa de el alimento. Cuando muchos niños no tienen eso, hermanos. Muchos niños que hay en pobreza extrema. Simplemente, hermanos, piense un poquito en los niños de todo este grupo de centroamericanos, venezolanos, haitianos y de otras partes del mundo que andan vagando aquí en nuestra frontera, donde la comida es escasa por causa de la falta de dinero, hermano. Quiero que piensen esos niños que no comen a sus horas y que si comen, no comen lo que deberían de comer. En vez de darle un trago de leche, le dan un trago de soda. En vez de darle sopita o comida, pues le compran unas sabritas, hermano, porque la situación es muy tremenda. Niños, hermanos, que a cada rato están enfermos, niños que a cada rato hay infecciones. O pensemos un poquito en los niños donde los gobiernos son perversos, hermanos. Algunos lugares, como en el África, donde los niños están extremadamente flacos, extremadamente muy cabezoncitos y extremadamente enfermos, que no crecen, no se desarrollan, hermanos, por causa de la mala alimentación. La verdad es que todos quisiéramos tener hijos sanos, hijos que crecen, hijos, no sé, bien chonchitos, hermanos, bien cachetoncitos, bien sanos, que crezcan, hermanos, que se vayan desarrollando físicamente, sin ningún impedimento, sin ninguna enfermedad. Por seguro que todos quisiéramos tener de esa clase de pequeños. Por eso deberíamos de ser agradecidos. Cuando Dios nos da un niño sano, hermanos, gracias Dios, gracias, mil gracias por el cuidado de nuestros niños. Pero en segundo lugar, hermanos, el niño que todos quisiéramos tener es un niño, hermanos, dice el verso 80, y se fortalecía en espíritu. Esta parte es muy interesante, hermanos, porque está hablando de lo espiritual. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los niños no solamente son físicos, pero también son personas espirituales? En lo físico, hermanos, es de crecer.
En lo físico es que va creciendo el pie, va creciendo las manos, su cabeza, su cuerpo, siempre lo trae cargado, pero luego va a empezar a gatear, luego va a empezar a dar unos pasitos, luego va a caminar, luego va a correr, luego va a saltar, y físico. Pero esto de fortalecíase el espíritu o crecer en el espíritu, está hablando algo de lo moral, de lo espiritual. Y qué tremendo, hermanos, es que hay niños que crecen físicamente, pero en espíritu no crecen, hermanos, y son muy groseros, muy peleoneros, muy ladronzuelos, muy burlones, muy abusivos. Su espíritu no se fortalece. Su espíritu, hermanos, es débil de las cosas de Dios, hermanos. Es lo que está diciendo. Muy débil de las cosas de Dios. Y por eso a temprana edad, hermanos, hacen daño. Bastaría pensar, hermanos, en jóvenes de 15 años que de repente, hermanos, agarran un arma y matan, hermanos, que dañan. No es un pensamiento de 15 años. Es algo que consumó a los 15 años, pero que de años atrás lo estaba maquinando. Lo estaba maquinando y lo estaba maquinando. Las cosas espirituales, hermanos, fueron alejándose de él. Ahí es donde entramos nosotros, hermanos, de inyectar en ellos lo moral. De hecho, ustedes saben, hermanos, que los principios morales se dan en casa. Enseñar a nuestros hijos desde pequeños a no echar mentiras. Enseñar a nuestros hijos desde pequeños a no abusar de nadie ni maltratar a nadie. Enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a no robar. Principios, hermanos, principios que pueden ayudar en su vida. Qué bonito es que nuestros niños se vayan fortaleciendo en espíritu, en las cosas de Dios, hermano. Que aprendan de Dios desde pequeño, que aprendan que hay un Dios que los ve, un Dios que oye, no para tenerle miedo, sino para conducirnos más correctamente, hermano. Ustedes saben que nuestros niños, hermanos, será nuestra alegría, nuestro orgullo, o nuestra vergüenza, o nuestro dolor de cabeza. El que nuestros hijos pequeños tengan buenos principios y de grande los tengan, nos va a dar mucha paz y buen descanso. Pero si no fuese así, será nuestro tormento. Estaremos pensando en nuestros hijos, sabiendo que van a acabar mal y que simplemente nos llamarán para decirnos que pasó una tragedia con ellos. No es el plan de Dios así. La Biblia dice, hermanos, que los papás de Juan el Bautista, llamados Zacarías y Elizabeth, su madre, eran buenos cristianos que le enseñaron buenos principios, que cuidaron de ellos, que fueron ejemplares para ellos, y que dice la Biblia que el niño crecía, pero se fortalecía en las cosas espirituales, llegó a crecer, conoce las cosas de Dios, aprendió de las cosas de Dios, oía de las cosas de Dios, empezó a obedecer a Dios, empezó a agradar a Dios, empezó a hacer lo correcto, a vivir una vida moral y una vida decente, hasta que llegó y se desarrolla como un adolescente, se desarrolla como un joven, como un adulto, y llega a ser un predicador. No fue alguien que trajo vergüenza, dolor o sufrimiento a la vida, hermanos, de Zacarías o Elizabeth, sino fue alguien, hermanos, que enorgulleció mucho sus corazones, pero más allá de ellos agradó a Dios. Entonces, va en conjunto, hermanos, pero es algo que los niños no es que salgan buenos o salgan malos, es que nosotros tenemos que invertir en ellos oración, enseñanza, ejemplo, para que vaya afectando para bien
sus vidas. Voy a cruzarme al capítulo 2 del libro de Lucas, y dice la Biblia, hablando de la persona de Cristo, en el verso 40, 2:40, dice: y el niño crecía y fortalecíase y se hinchía o se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La tercera cosa, hermanos, es que deseamos niños que se llenen de sabiduría. Henchía es llenar. Entonces se hinchía, se llenaba de sabiduría. Ahora, hay algo muy interesante en esta porción, hermanos. A veces los padres desean que sus hijos sean buenos para el estudio, que tengan un conocimiento muy alto. Hay hijos que salen siempre en el cuadro de honor, que siempre están en competencias de la escuela, que han ganado medallas de conocimiento. Pero la sabiduría que menciona este texto es la sabiduría de la enseñanza de Dios para hacer y vivir correctamente. Por ejemplo, ¿de qué serviría tener un hijo que es bueno para las matemáticas y que ha ganado concursos de matemáticas, pero es muy mentiroso, es muy envidioso, además le gusta tomar lo ajeno, va a concursos porque en oratoria es bueno para hablar y da una declamación de la Revolución Mexicana de Benito Juárez, sacó un premio, hermanos, por oratoria, pero el niño es muy rencoroso, hermano. Ese niño es bien maldiciente. Entonces, qué tremendo es que tenga una sabiduría nada más de lo secular, pero no está lleno de la sabiduría de Dios para hacer lo correcto, hermanos. Entonces hay que entender estas palabras que dice la Biblia. No está hablando de una sabiduría de que saco muchos dieces y tengo muchos diplomas y he ganado muchos trofeos y muchas competencias. Es como aquel niño, hermano, que es muy hábil para jugar fútbol o béisbol o natación o algún otro deporte y saca diplomas y es reconocido, pero en su vida personal es mentiroso, es maldiciente, es grosero, es vengativo, es... No. La Biblia dice que en la persona, como niño, en la persona de Cristo, dice la Escritura, hermanos, que se llenaba de sabiduría. Los niños judíos, desde chiquitos se les enseñaba la palabra. De hecho, hermanos, la Biblia dice que Eunice, a la mamá de Timoteo, desde la niñez le enseñó las sagradas escrituras. Esta ha sido la manera de trabajar, hermana, de los terroristas, hermanos y hermanas. Desde chiquitos a los niños pequeños se les dice que cierto país o que cierta nación son malos y que son del diablo. Y que si uno, cuando crezca, se llena de explosivos y va a una tienda o a un aeropuerto o a algún lugar y se detona y se hace explotar y mata a la gente mala, mata a la gente perversa. Y muchos, desde tanto ir desde chiquito, algunos dicen, no, yo cuando sea grande, yo voy a matar bastante gente. Pero no está hablando de matar, de dañar, sino de destruir a todos los malos, porque desde chiquito eso fue lo que me enseñaron. Y por eso lo hacen, hermano. Es más, se ha dicho que todo aquel que se haga detonar y muera, hermano, despedazado con un montón de gente, porque son malos, tienen la entrada del cielo fácil. Todos lo hacen, hermano. Pero fue algo que metieron en ellos desde chiquito. Mire,
Fíjense, hermano, cómo trabaja el mundo. Ustedes van a notar anteriormente que mirábamos caricaturas como de Tommy Jerry, como de Speedy González, ándale, arriba, arriba, ya, ya. O el Correcamino. Pero ahora ya hay caricaturas donde salen dos muchachitas que se dan un besito en la boca. Hay caricaturas donde ya hay niños que se agarran de la manita y como que se gustan. Pero así nomás, poquito, no crean que cosas feas, nomás así poquito. Para que los niños vayan viendo en caricaturas. Así que cuando los niños ven a dos niños que se dan besito en la boca, dicen, no, pues, está bien. O sea, pero ¿cómo de poquito? De poquito. Me acaban de regalar una patineta, hermano, una patineta bien bonita. Entonces, me dice un americano que habla español, dice, en los cuernos de la patineta, trae dos muchachitas pintadas. Y me dice, hermano, esas son de una caricatura de dos lesbianas. Y yo, no sé, dijo, sí, pues fácil. En los cuernos tenía algo que tiene, del que se pegan las cachuchas, así, todo lo quito, lo tiro. Ya no está la foto de las dos. Pero donde pones el pie para darle así, ahí está la foto de las dos. No es problema, lo voy a pintar porque la patineta está nuevecita. Pero todo se hace así, suavecito, 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 llenando de mala enseñanza. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros niños, usted es niño, usted no es niña. Ahora, si me escuchan decir esto, hermanos, alguien va a decir, no, que yo soy malo, que hay que dejar ser lo que ellos quieran ser. Pero no es así. Porque estamos hablando de que se llenen de sabiduría de Dios, No, yo no voy a robar porque eso es malo y a Dios no le gusta. No, yo no voy a ser grosero. Esas palabras no las debo decir porque a Dios no le gusta. No, yo no voy a abusar de nadie, de pegarle, ni de robarle, O sea, principios, sabiduría de Dios, enseñanza de Dios. No hacer lo que todos hacen y verlo como normal. ¿Por qué le pegas a un niño más chiquito? Porque todos lo hacen en la escuela. ¿Por qué echas maldición? Pues porque todos echan. ¿Y por qué eres? Porque todos lo hacen. No, enseñarles desde pequeños, hermano, sabiduría de Dios, enseñanza de Dios. Y eso nos corresponde a nosotros como padres, hermano. Hay gente, hermano, que desde chiquito le dicen al niño, a ver, tómale a la cerveza. Y el niño le toma, y para ellos es mucho orgullo. Compadre, mire, ven, mijo, él es mi hijo o mi nieto. Dile al compadre, y le dicen una grosería, una maldición. Y el niño la dice, ¿ya vio, compadre? Que a la postre, no muy alto, no tiene que ser un adulto. El niño ya de jovencito es grosero para hablar. La Biblia dice que se llenaba de sabiduría. Qué bonito sería que los niños hablaran cosas correctas y que hicieran cosas correctas. Pero ahorita hay muchos niños y adolescentes tremendos, hermanos, groseros, de verdad groseros, hermanos, tremendamente groseros. Y es porque se están llenando de pura basura, pero no de sabiduría,
sabiduría de Dios. Nosotros como padres cometemos el error de meternos en la vida de nuestros hijos para que, no, es que yo quiero que mi hijo sea bien inteligente. Sí, una inteligencia, sí, en materias, una inteligencia donde saca buenas calificaciones, una inteligencia donde gana premios, una inteligencia donde es reconocido, una inteligencia que a la postre le va a dar buenos dividendos económicos porque es un buen licenciado, un buen arquitecto, un buen maestro, pero en su vida moral son fracasos, hermano, son fracasos. Entonces es increíble, hermano. Y yo he conocido un doctor, hermano, muy famoso, un ginecólogo muy famoso. Pero cuando no está consultando, hermano, está fume y fume. Es más, él apesta. Apesta cigarro, hermano. Y eso sí, siendo un doctor famoso, siempre se está comiendo las uñas, hermano. O sea, muy inteligente, secularmente. Pero en su vida moral tiene muchos problemas. Entonces, tampoco queremos un niño, hermano, que no aprenda nada, pero vive correctamente. No, que vaya al par, creciendo físicamente, creciendo, desarrollándose mentalmente, pero también desarrollándose espiritualmente en una vida mejor, con una sabiduría de Dios que le enseña los principios para vivir una vida correcta. Entonces todos quisiéramos niños así, hermano, que se llenaran de sabiduría, pero de la sabiduría correcta de la palabra de Dios para vivir vidas que agradan. Hay una cuarta cosa también, ahí en el capítulo 2, verso 40, el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios era sobre él, hermano. Y esto está hablando de una vida de bendiciones de parte de Dios, hermanos. A veces cuando hablamos, hermanos, de nuestros hijos o de ciertas personas, hermanos, nos damos cuenta que van de fracaso en fracaso, de ruina en ruina, de problema en problema, de situaciones apretadas, como que no hay nada de Dios allí. Pura cosa mala y mala y mala y mala. La gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre José. Y avanzaba y prosperaba y le iba bien. Y ustedes ya saben, hermano, que el principio de la prosperidad es obedecer a Dios. Y el prosperar espiritualmente en mi vida me hace prosperar, hermanos, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas. No es justo que yo sea un hombre muy próspero, muy millonario, y hermanos, hombre, yo perdí a mi familia, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos. O sea, muy exitoso en dinero y un fracaso en las cosas sentimentales o de pareja. No, lo bueno sería es que yo estoy prosperando, vivir correctamente, y luego, hermanos, mi matrimonio es más correcto porque yo hago lo correcto. Y qué hermoso es que mis hijos fueran más correctos. Y luego, hermano, en mi prosperidad económica yo voy muy bien. Pues la Biblia dice en 2:40, y Dios era con él. Qué bonito, hermano, es que nuestros niños tuvieran la bendición de Dios, la bendición de Dios. Que Dios estuviera al cuidado de ellos y que los guiara a ellos y que los animara a ellos y los prosperara a ellos y que ellos pudieran palpar directamente las bendiciones de Dios. Tristemente, hermanos, ahorita los que se meten mucho para vender drogas son muchos adolescentes, muchos pequeños, y los grandes lo hacen para que si los meten presos, pues no
no duren años, porque son menores de edad, hermano. Pero qué tremendo que muchos de ellos ya quieren un celular, ya quieren una cachucha, ya quieren vestir de esta manera, porque no hay nada de Dios. Sobre ellos no está Dios, está la maldad, está el diablo, está lo inmoral, lo indecente. Entonces, todos quisiéramos que todos nuestros hijos Dios estuviese con él. Dice en verso 40, la última parte, y la gracia de Dios era sobre él. La bendición de Dios, el toque de Dios sobre él. Pero parece que sobre los niños de ahora, hermanos, como que está el diablo. Porque hoy en día hay niños berrinchudos, hermano. Niños que te pueden amargar la ida al restaurante. Niños que te pueden amargar el estar en casa ajena o familiares. Tremendos, groseros, metiches, inquietos. No estoy hablando de niños pequeños, estoy hablando de 6 años, 7 años, 8 años, 9 años. O sea, no puede ser, hermano. Pero como no hay reglas, no hay rienda y papá no pone atención ni la madre, hombre, los niños son tremendos. Es como si a veces, hermanos, en el templo quisiéramos que los niños se comportaran bien cuando usted en la casa los deja hacer lo que les da la gana. Por ejemplo, un niño que va a una casa ajena y se sube arriba de la cama con zapatos, es porque en su casa se sube con zapatos. Y como nadie le enseñó que no debe subirse con zapatos, él se acostumbra a ser así. Entonces a veces queremos educarlos cuando estamos en lugar ajeno, pero no, es lo que ellos aprendieron y es lo que ellos van a hacer. Todos quisiéramos niños que Dios estuviese con él, que Dios esté con él, que Dios esté con él. Por eso me encanta, hermano, lea la Biblia. Allá por el capítulo 48, 49 y 50 de Génesis, José va a morir. Y José tiene 12 hijos. Y José le manda a hablar de a uno por uno. Y se despide dándoles consejos. A lo que sería, haga de cuenta, hermanos, que yo tuviera 8 hijos. Y yo me voy a morir, hermano, porque tengo una enfermedad. Y quizás yo no amanezco mañana, o me quedan 2 días o 3. Y de repente ya hablo a mi hijo mayor y le digo, hijo, nomás quiero decirte que tienes un carácter terrible. Y que más vale es que te entregues a Cristo y le pides a Dios que cambie tu carácter, porque si no vas a perder a tu esposa, vas a perder a tus hijos. Te metes en muchos problemas por tu mal carácter. Y lo peor es que si no te entregas a Cristo te vas a condenar. Y luego viene mi otro hijo, ahora, vete, ya viene el otro. Tú no tienes mal carácter, pero eres muy borracho. Y no es bueno que seas borracho, porque ya perdiste a tu esposa y perdiste a tus hijos. Y porque nunca has querido agarrar las cosas de Dios, pero más vale que las agarres por esto y por esto y por esto. Y papas también le dicen. Aún en el último consejo de la vida, busquen a Dios, busquen a Dios, busquen a Dios. Si Dios no está en sus vidas, irán de fracaso en fracaso. Y eso deberíamos de enseñarlo desde pequeños a nuestros hijos. Que no estando Dios en nuestras vidas, fracaso sobre fracaso. Lo único que queremos es que Dios esté sobre ellos, que Dios esté sobre ellos, que Dios esté sobre ellos. Y eso es lo que más deseamos. Todos deseamos, hermanos, que no sea la maldad que esté sobre ellos, sino Dios y sus bendiciones sobre nuestros hijos. Imagínense, hermano, que morimos. Imagínense que no les dejamos herencia. Pero imagínense que sí de verdad le dejamos las cosas de Dios a nuestros hijos. ¿Sabe, hermano? Nos dolerá partir, pero en una manera nos consuela que ellos les enseñamos el camino y que Dios estará sobre ellos. Ahora imagínense, hermano, que estamos para morir y les dejamos una buena herencia.
Pero usted sabe que ellos no quieren nada con Dios. Ellos ni mencionan a Dios, ni se paran al templo, y sus vidas están desenfrenadas. Nos morimos con más pesar porque sabemos que lo que les heredamos se lo van a acabar rápido. Es más, se van a andar peleando. Es más, se van a meter en peores problemas. Porque Dios no está sobre ellos. Entonces todos quisiéramos hijos, hermanos, donde Dios estuviese con ellos. Pero voy a terminar con la número 5, en el capítulo 2, verso 52, el niño que todos deseamos. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. La quinta cosa, hermano, que todos quisiéramos tener es que de adultos caminaran con Dios. Si ustedes notan, en el 2:40 habla del niño Jesús. En el 2:52 dice Jesús. En el capítulo 2, allá por el versículo 42, habla de, ya era un adolescente, un joven de 12 años. Pero luego, hermanos, se menciona su nombre de Jesús. ¿Cuántos niños han pasado por nuestra iglesia, hermanos? Niños que aprendían textos, niños que ganaban premios por aprender, niños que cantaban, niños que pintaban, que dibujaban muy bonito. 10 años después, están metidos en drogas, algunos ya de 18 años, 19 ya tienen un bebé, no están casadas. Sus vidas han sido un fracaso. Dice que Jesús crecía con una gracia, hermanos, dice con gracia para con Dios y con los hombres. Está hablando, hermano, que llegó a ganar la admiración de los que me rodeaban, y también, hermanos, con el favor de Dios sobre él. Saben, hermanos, quisiéramos que todos nuestros niños caminaran con Dios. Me llaman mucho la atención los niños que se sientan aquí en la segunda banca. Algunos de ustedes no saben, muchos de ellos no tienen mamá, su mamá murió. Y su papi no es lo mejor. Están criados con una abuela. Pero la abuela le hace a la brujería y todo eso. Su abuelo es mecánico. Y siempre que vamos están con un montón de borrachos ahí. La mayoría de ellas son niñas. Y queramos o no, siempre el Señor cuídalas, protégelas, por favor. Porque en este mundo perverso y sucio, hermanos, queremos que Dios las proteja. Nos dolería mucho que lleguen a una edad de 13, 14, 15 años y que ya no quieran venir al templo. Nos dolería mucho que a la edad de 16 años, 17, están embarazados. Nos dolería que el pequeño Brando de repente, hermano, ya fumara, ya tomara. Porque uno lo hace, trata de hacerlo en la iglesia. Pero nosotros no tenemos el apoyo, hermanos, de sus padres en casa. Aquí les enseñamos a no maldecir, pero ellos oyen al abuelo, oyen al papá y a toda la bola de borrachos que van a su casa a tomar con sus abuelos. Es muy fácil que ellos las aprendan rápido. Nosotros les enseñamos, hermanos, a no robar, y de repente es lo que ven en casa. Entonces peligran en demasía, hermano.
Pero hacemos nuestra parte, hacemos lo que está a nuestro alcance. Pero si hubiese un apoyo moral de lo que el pastor dice en la iglesia, de la palabra, y hubiera un respaldo en casa, decir, no, hay que hacerlo porque la Biblia dice y aquí va a cambiar las cosas, y eso sería excelente, ¿no? Pero a veces no hay. Y tristemente, hermano, perderemos a muchos. No quisiéramos. Tratamos de serles agradables. En cada escuela dominical les damos de almorzar, hermanos, y a llenar. Nos regalan ropa, mochilas, zapatos, y les damos, hermanos. En Navidad los bendecimos, en el Día del Niño también, con la intención de enamorarlos, de que sepan que se les ama, se les aprecia, pensamos en ellos. No buscamos cariño a nosotros, sino que se enamoren de Cristo, se enamoren de Dios, se enamoren de la iglesia, que vengan a aprender los principios de moralidad que Dios establece para que vivan mejor, para que lo que oyen aquí les ayude a no meterse en problemas o fracasar. Eso es lo que hacemos y tratamos de hacerlo, pero deseamos lo mejor para ellos. Que ellos crezcan, hermanos, para con Dios y para con los hombres. Que lleguen a ser valorados y respetados y se ganen la admiración de la gente que les rodea por vivir vidas correctas y se ganen el favor de Dios por vivir vidas correctas. Eso es lo que más deseamos en la vida de todos los niños. Desafortunadamente a veces no es. En vez de caer en favor, la misma gente los hunde, hermanos, tremendamente. Entonces tenemos que orar, hermanos. Pero quiero concluir diciendo que eso es lo que la Biblia dice. Pero luego, ¿cómo puede suceder esto, pastor? ¿Cómo? Bueno, pidiéndole a Dios por ello, rogando a Dios que Dios obre en sus vidas. Segundo, que les enseñemos cosas correctas. Pero tercero, y lo más importante, que seamos ejemplo. Que seamos ejemplo. No es muy buen ejemplo decir al niño, vayan al templo, aunque yo no vaya. Vayan al templo y ellos me ven en el templo. Que si yo le digo a los niños, nunca vayan a fumar, es porque nunca me han visto fumar y yo no fumo. Que si yo les digo, nunca agarren una cerveza, nunca ni la prueben, es porque no me han visto a mí que yo ando con eso. Eso pega, eso ayuda más que nomás decir. No deben de ser groseros, y yo no soy grosero. Eso pega. No maldigan y no me ven maldecir. Eso es lo que más pega. Pero a veces nomás le decimos, hey, no seas grosero. Pero yo sigo siendo grosero. Nunca anden peleando. Y ellos me han visto pelear varias veces. Entonces, nunca anden echando mentiras. Y ellos me han oído que yo he hecho mentiras. Entonces no pegan, hermano, no pegan. Y ellos lo van creciendo. Y piensan que así es, como le hace papá, como le hace mamá. Pero a veces no somos el mejor ejemplo. Y resulta que los hijos llegan a ser una copia de nosotros. ¿Por qué? Simplemente porque son nuestros hijos. Porque ellos también tienen genes de nosotros, hermano. Y simplemente porque Dios no está presente en nuestras vidas. Y como no está presente, hermano, en nuestras vidas, no hay principios de moralidad. Por eso hablamos muy groseramente, por eso tenemos odios y rencores, por eso somos violentos y peleamos, por eso queremos discutir, por eso buscamos ventajas, por eso si se me pone alguien enfrente y puedo sacar ventaja de él, lo hago, porque es lo que he visto, en eso me he desarrollado. Pero es tiempo de que cambiemos esto, hermano. Según la Biblia, hermanos, había un crecimiento físico,
había un fortalecimiento en espíritu de empezar a tomar las cosas de Dios, llenarse de sabiduría, de principios morales, de lo que Dios establece, hermano. De que la gracia de Dios era con él, hombre, las bendiciones de Dios. Y luego, hermanos, crecer tanto en las cosas de Dios como teniendo el favor de la gente que nos rodea. De una manera u otra, hermanos, nosotros podemos influir en nuestros hijos para bien o podemos influir para mal. O nosotros empezamos a ayudarlos, a encaminarlos en el camino mejor, o simplemente nos siguen imitando y los llevaremos al fracaso como nosotros hemos sido un fracaso. Pero de que todos los niños son amados por Dios, son amados. Y que Dios quiere que cada día sean mejores. No digan nunca, es que mis hijos salieron malos. No, es que mis hijos a él les salieron buenos. No. Todos los hijos son muy semejantes. De pequeños son berrinchudos, corajudos, llorones, ventajosos, mentirosos. Pero es que vamos a empezar a hacer con ellos desde chiquitos y desde chiquitos. Y que Dios nos ayude a tener hijos que puedan bendecir nuestra vida, no solamente para bien de ellos, pero también para bien para mí. Porque si no, hermanos, serán mi tormento, serán mi preocupación, serán mi angustia. Y creo que Dios no nos dio hijos para eso. Creo que nos dio hijos para disfrutarlos de bebés, nos dio hijos para disfrutarlos de pequeños, nos dio hijos para disfrutarnos de adolescentes y nos dio hijos para disfrutarlos aún cuando se casan. Y qué hermoso sería que siempre con los principios de Dios fueran bendecidos. Vamos a orar. Señor, bendiga la palabra en cada uno de los corazones. Ayúdenos a poner atención en los hijos y en los nietos. Por favor. Por favor. Por favor. Quiero bendiga a cada uno de los niños que han venido a la iglesia en esta mañana y que bendiga a todos los padres y abuelos que vinieron en esta mañana. Que este mensaje nos ayude a reflexionar y a estar más al pendiente y al cuidado de nuestros hijos y de nuestros nietos. Permítanos ser una buena influencia en ellos y no permita que seamos un mal ejemplo. Por favor. No abra sus ojos. Usted tiene hijos y tiene nietos. Si no ha inculcado las cosas de Dios en su vida, usted es culpable. Pero hoy puede empezar. Pídale a Dios que le perdone sus pecados, pídale a Dios que salve su alma y cambie su vida. Y una vez haciéndolo, ore por sus hijos, pida por sus hijos, ruegue por sus hijos, que Dios los salve, que Dios los cambie. Lo que no pudo hacer en sus hijos, hágalo con los nietos. Pero haga algo por ellos, porque de lo contrario los perderá. Hoy más que nunca, instruyamos a nuestros hijos en las cosas de Dios, para que de Dios tengan bendición.